logrado con ese 66% de participación que ustedes están logrando en la parte electoral. Platicaré qué es el capital social, que es el tema que yo trabajo y que es el tema que me trae acá con ustedes. La parte que voy a abordar es qué es el capital social, cómo se mide el capital social, cuál es su incidencia en el desarrollo económico y qué implicaciones tiene en el diseño de políticas públicas. Empiezo a decir que el capital social no es un tema nuevo, alguien lo define como un vino viejo en una nueva botella, o sea, es un término viejo, pero con un término denominado capital social, que es nuevo. En términos generales, el capital social es definido como las normas y redes que permiten la acción colectiva para el beneficio común. Y puedo comentarles también que el capital social son los activos que se producen a través de las relaciones entre las personas. Y lo valioso aquí no es tanto qué es lo que sabes o qué es lo que conoces, sino a quién conoces, lo que finalmente termina empoderando a través de este tema. Tiene un valor intrínseco, o sea, yo soy a partir de lo que tú eres. Sin embargo, existen serias dudas sobre el valor de este término y es que puede ser nada más una palabra de moda, sin embargo, se han notado resultados y bueno, el caso concreto es ese 66% de la participación que ustedes estaban comentando. Es capital y es social. ¿Por qué es capital y por qué es social? Perfecto. Muchas gracias. ¿Por qué es capital y por qué es social? Social porque se refiere a aquellos conceptos que se valoran en la estructura social, pero que finalmente estos conceptos como redes, como relaciones, como interacción entre las personas generan un rendimiento, generan un valor, y este valor se convierte en capital. Existen muchos términos que han definido este concepto, entre ellos tenemos muchos autores. Con el que yo me siento un poquito más cómoda es con el de Burke, que menciona que el rendimiento, el capital, la interacción entre las personas genera cierto rendimiento, y el más reciente es el de unos italianos, Iso, Sapienza y Sinales, que mencionan que es el conjunto persistente compartido de creencias y valores que ayudan a un grupo a superar el problema de borrones cuando persigue actividades socialmente valiosas. ¿Qué indicadores, cómo se mide el capital social? Bueno, los indicadores que están definiendo este término están relacionados con membresía, con redes, con confianza, con normas, con cohesión social, con acción colectiva y con valores ciudadanos. Creo que la parte de acción colectiva es la de mayor interés para ustedes en este momento. Otro de los términos otros de los indicadores que definen este término es el número de membresías, contribuciones en dinero, frecuencia de participación en la toma de decisiones, y otros términos como solidaridad diaria, voluntariado, niveles de confianza, etc. ¿Cómo se mide el capital social? Bueno, existen, como les acabo de mencionar, diferentes indicadores. Hay dudas sobre si el capital social puede ser una causa o un efecto, o sea, tener mayor capital social puede generar mayor rendimiento, o es porque existen ciertas condiciones que se genera la mayor confianza, las mayores relaciones entre las personas. Entonces ahí hay ciertas dudas. Para poder medir estos términos se requieren encuestas, fuentes estadísticas de datos, encuestas nacionales e internacionales. La pregunta más común para medir este término es la de confianza, y menciona, generalmente hablando, ¿usted confía en los demás o es desconfiado?
Hay otras preguntas también asociadas en encuestas internacionales que tienen que ver con la participación en grupos sociales, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, etc. En la medición tiene que considerarse si se va a medir en unidades primarias o unidades secundarias de análisis, que quiere decir esto, a personas o a grupos o a redes con instituciones. Existen también niveles de medición a lo largo del tiempo que son un poquito más complicados porque estamos hablando de factores sociales y esto implica tener toda una historia de cómo se van generando la reciprocidad en las relaciones con las personas, por lo cual es muy difícil poder captar, sin embargo existen encuestas que pueden ayudar a esto. Existe varios estudios que conectan este término con otros temas como por ejemplo movilidad social. Mencionan que las personas con más capital social suelen tener más movilidad social. Hay una relación inversa entre desigualdad y capital social, o sea, existe más capital social, menos desigualdad en el ingreso principalmente. Hay otros estudios que señalan que un mayor capital social genera mejores condiciones de salud. ¿Por qué? Porque personas que se relacionan con otros permiten tener más información sobre dónde curarse, cómo curarse, o se sienten más amparadas por otros, por lo tanto su nivel de salud aumenta. La educación también está relacionada con capital social. ¿En qué sentido? Algunos estudios mencionan que entre más capital social existe, la tasa de deserción es menor. La comunidad se preocupa más por los jóvenes, los padres, por los hijos, etc. Y entonces el nivel de deserción suele disminuir. En Japón se han hecho bastantes estudios sobre capital social y mencionan que las empresas con mayor capital social se sienten más identificadas, integradas dentro de su ámbito laboral y por lo tanto tienen mejores condiciones de empleo. Hay una asociación también directa entre crimen y capital social. Comunidades con más alto capital social son comunidades con menos crimen, con más seguridad. El capital social también ha estado relacionado con la seguridad social y con la felicidad. Gente con más redes, más relaciones, tiene mayor felicidad y puede tener mayores condiciones de seguridad social como una red de protección. El lado oscuro es que, así como puede generarse el capital social a través de intervención externa, también puede dañarse. Las redes creadas pueden diluir. Existen tres tipos de dimensiones del capital social, un es de Bond, en la literatura anglosajona, traducido como lazos, otra es de bridging, puente y otra de link. ¿Cómo se da el capital social a través de las relaciones de bonding? Son las conexiones con gente cercana, por ejemplo, familiares, amigos, conocidos. Son lazos heredados. Yo puedo transferir mi relación con mi comadre, con mi vecina, a mis hijos. Son lazos más fuertes. La relación que mantenemos con familiares, amigos, son más fuertes. Hay un valor intrínseco en esa relación y de apoyo. Generalmente este tipo de redes que se generan en conexiones con gente más cercana procuran las redes de seguridad, apoyos y ayudas en caso de necesidad, y son a las redes, este tipo de relaciones de bonding, son a las redes a las que acuden principalmente las personas de muy bajos recursos. Existe la otra dimensión, que es la dimensión de capital social de bridging, que es el puente, y se refiere a aquellas conexiones con las personas con las que se identifican, es el que se genera en grupos, en asociaciones. Por ejemplo, una asociación de personas con discapacidad, yo me voy a identificar con estas personas y es con las que colaboro independientemente del sexo, del nivel educativo, del género, del ingreso. Entonces, se generan estas identificaciones a través de características afines. Se crean lazos un poquito más débiles porque el factor común que me hace asociarme con estos grupos o organizaciones se refiere a una característica muy peculiar.
y es más difuso, es más extensivo y se utiliza para superarse, para progresar este tipo de capital social. Tiene un valor instrumental porque se utiliza con un fin específico, con generar conexiones para informarse o para conseguir algo. Por ejemplo, yo me relaciono con otro grupo que tiene características similares a mí, que personas con discapacidad, porque me van a ayudar a conseguir silla de ruedas, en un caso por eso tiene un valor instrumental. Linking es la otra dimensión, se refiere a conexiones con gente en posición de poder, o sea, ahí es una estructura más vertical, se genera entre los individuos o grupos de individuos con instituciones principalmente, sirve para apalancar recursos y es un mecanismo que se genera para escalar. Aquí vemos de manera gráfica el tipo de capital social que es de linking, de bridging y de bonding. De bonding es en una estructura un poco más cerrada que une a las personas, sus relaciones más cercanas, y el capital social de puente que finalmente permite conectarse con otras estructuras. El de linking permite escalar y ayuda a conectarse también con instituciones. Algunos aspectos claves para incidir en el capital social se refiere a identificar dentro de la comunidad dónde está el capital social. O sea, quién es el que está haciendo más que el que está poseyendo el capital social. Y para ustedes esto representa un activo, porque quien hace más finalmente es el que está moviendo más esa participación. El capital social es alienable, o sea, se puede transferir de una persona a otra, sí, puede ser contagiosa esa participación. La confianza y reciprocidad resultan de un proceso reiterativo. ¿Qué quiere decir esto? El capital social se da cuando existe confianza y reciprocidad. Si no se generan lazos o conexiones de confianza, no se puede propiciar ese capital social y por lo tanto de alguna forma esa participación se inhibe. La reciprocidad, yo te voy a otorgar un favor, pero a cambio espero otro favor. Si se rota esa estructura de reciprocidad, también los lazos de confianza y de participación se van a inhibir. Identificar qué es lo que voy a buscar en este activo que me van a generar estas relaciones es un proceso clave. ¿Qué es lo que estoy buscando en estas redes de relaciones? Es lo que me va a permitir motivar esa participación. Entonces ahí está nuestro trabajo. Identificar también un ámbito, no nada más se trata de buscar el capital social per se, sino aquí, ¿dónde lo voy a buscar? ¿En individuos, en grupos, o en organizaciones, o entre instituciones? Entonces ahí también es todo un proceso para poder incidir. Existen algunos mitos sobre el capital social. Menciona que es un término que mide todo porque es un término multidimensional. Como les comentaba, se refiere a redes, a confianza, a relaciones, a membresía, a participación, etc. Es un término que capta todo y puede terminar captando nada. Entonces aquí es muy una pieza clave identificar la dimensión que se está buscando para incidir en el capital social. Otro es que mayor capital social no necesariamente tiene implicaciones en la productividad o en el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que no por propiciar mayor capital social se va a generar un resultado positivo. Puede incluso generarse un resultado negativo. Entonces aquí es clave identificar y ver qué tipo de resultados a través de qué tipo de redes o relaciones se van a generar. No todas las formas de capital social son de la misma naturaleza ni son igualmente útiles para todas las políticas. Una política especial requiere un tipo particular de capital social. La mayoría de las iniciativas que usan capital social no están abiertas a la intervención externa. Muchas veces queremos incidir en propiciar capital social, pero desafortunadamente al tratar de propiciar ese capital social para lograr un objetivo, a veces se inhibe, porque no está, el objetivo no está en propiciar capital social, sino en identificar dónde se está creando lazos más fuertes, niveles de confianza más fuertes, qué tipo de relaciones son fuertes
para el objetivo en particular que nos puede ser provechoso. Ok, algunas políticas pueden ser perjudiciales, por supuesto, cuando se trata de incidir, cuando se trata de desviar una acción que ya tiene una dinámica propia dentro de la comunidad, en vez de propiciar una mayor participación de esta comunidad, se está inhibiendo esa acción de la comunidad. ¿Cuál es la incidencia del capital social en el desarrollo? Bueno, a lo que nosotros estamos esperando del uso final de este capital social es de alguna manera enfrentar pobreza, solucionar conflictos, aprovechar nuevas oportunidades. Creo que en el área que ustedes trabajan podría ser aprovechar nuevas oportunidades, como a través de redes sociales, a través de asociaciones cívicas e instituciones formales e incluso informales. Hay algunos autores que ponen como ejemplo el caso de Poznan, porque en el norte de Italia es más fuerte que en el sur de Italia. Bueno, pues precisamente porque el norte de Italia tiene estructuras más fuertes conformadas por este capital social. Son comunidades más participativas, son comunidades más democráticas, son comunidades que colaboran más en procesos electorales en el norte de Italia. Y un ejemplo es porque justo inciden más en el capital social. Amartya Sen dice que el capital social tiene que ver de alguna forma con la libertad, expresión y desarrollo de las capacidades de las personas. Esto tendría que ver un poco con la parte de incidir en la participación, en empoderar a las personas para incidir en su participación. Algunos aspectos de política pública para incidir en el capital social tienen que ver con la forma en la que se concibe este capital social. Y si nosotros vemos el capital social como una infraestructura cívica para la toma de decisiones y para la participación pública, podemos también obtener un objetivo para el rendimiento en términos de participación. Entonces, un aspecto clave en este sentido puede ser la reciprocidad, que los grupos en los que tratamos de incidir se sientan apoyados de alguna manera con nuestra participación o con nuestro apoyo. Debe haber una reciprocidad tanto de los grupos que están colaborando como de nuestra parte. Autonomía y vínculos. En el momento en el que estos grupos de apoyo no se sienten autónomos, se rompe la participación, la colaboración de estos grupos hacia nosotros, y los vínculos tienen que ver con el tipo de redes que se generan. Son redes innatas. Si nosotros queremos incidir en estas redes, vamos a romper esos vínculos y por lo tanto a lograr menor participación. ¿Dónde se forma? Bueno, naturalmente se forma, no se puede incidir. Se puede aprovechar, se puede retomar esas redes, pero no se puede incidir de manera externa. ¿En dónde se forma? En las actividades diarias, en actividades de convivencia, en actividades laborales, en actividades familiares. Ahí es donde vamos a identificar nosotros este capital social. Les comentaba el caso de Poznan, del norte de Italia y del sur de Italia. Menciona que cuando existen estados con alto capital social, en este caso estoy pensando en una estructura electoral con alto capital social, bueno, esperaríamos estados, gobiernos que respetan las libertades cívicas, que buscan el Estado de Derecho y propician proyectos de desarrollo. Una estructura electoral con alto capital social, bueno, esperaríamos que respetan unas estructuras que respetan las libertades cívicas, que buscan el Estado de Derecho y que propician proyectos de desarrollo donde las personas que están participando se sienten entes de su propio desarrollo. Con estructuras débiles esperaríamos actitudes hostiles, indiferentes y que finalmente están inhibiendo la participación en su propio desarrollo o en sus propias actividades de participación. ¿Qué se requiere para incidir en este capital social? Estructuras de bonding, de matching y de linking. ¿Qué quiere decir esto? Que debe respetarse la coherencia interna de las relaciones, que es el tipo de bonding,
el trabajo estratégico entre las comunidades y grupos, que es el de bridging, y alianzas entre el Estado, que sería el capital social de linking. Algunas políticas públicas pueden usar el capital social existente, pero otras pueden propiciar el capital social. Pero ¿cómo se va a propiciar el capital social? A través de acciones que permitan la unidad, la generación de vínculos entre las personas y aprovechar el capital social existente identificando dónde se está generando, les comentaba, en las actividades diarias, en reuniones familiares, en actividades laborales diarias. Ahí se identifica, ahí se puede aprovechar y propiciar en este tipo de foros donde se propicien la constitución de redes o organizaciones o de participación cívica y social. Y algunas sugerencias de políticas tienen que ver con instrumentar, déjenme ponerlo no tanto en términos de programas sociales, sino de acciones sociales para su uso, que usen capital social con fines benéficos para la comunidad. Se identifican que finalmente el fin último de estas acciones va a tener un detrimento para la comunidad, se inhibe la participación, focalizar los recursos que usan capital social con fines específicos, que la comunidad vea, que la participación comunitaria vea cuál es el fin último de esta colaboración, aprovechar las redes informales creadas, ahí también se identifica capital social, y vincularlas a espacios formales, invertir en el fortalecimiento de acciones cívicas a través de mayores niveles de escolaridad también. Bueno, finalmente la escolaridad representa un instrumento para la capacitación y para encontrar ese valor de la participación, resolver problemas de información y transparencia, que se ve claramente cómo estamos parados o dónde vamos, fortalecer proyectos de participación cívica a través de foros comunitarios, propiciar espacios públicos, ustedes tienen más experiencia en esto, y una participación en el largo plazo, sobre todo esta parte de participación más equitativa, más que la mayor participación, tiene un mayor rendimiento en términos de beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Si a todos se les da una participación activa, tiene más impacto que generar una mayor participación. Finalmente no vamos a saber si vamos a contar o no con este voto, pero si logramos una participación más equitativa, vamos a tener una mayor garantía de contar con este voto, que las personas se sientan más incluidas en este proceso de participación. Muchas gracias. Antes de continuar, quisiéramos dar la bienvenida a María Dolores de la Torre, presidenta del ONFEI estatal. A continuación abrimos los micrófonos para la ronda de preguntas y respuestas. El aspecto del capital social, porque aunque aparentemente de un inicio es complicado la contextualización de capital social, porque se basa en redes y en la calidad de estas redes, sin embargo impacta mucho tanto en las políticas públicas sociales, porque es la manera que yo entiendo de cómo se van a implementar estas redes sociales y cómo la va a recibir la ciudadanía. Y sin embargo, por ejemplo, en la ponencia del capital social y popularidades electorales también impacta muchísimas cosas. Por ejemplo, en esa investigación yo retomo lo que es TURMA y de retomo es
desconfianza. Hago un aspecto de confianza por Taxis Fukuyama y sale algo bien interesante electoralmente porque define el tipo de elector que está en determinadas zonas. Y para eso después posteriormente definir lo que son las campañas electorales. Pero ya por una historia de profundidad, entonces yo quiero darte realmente la bienvenida y las gracias por el tema de capital social. Y sí quisiera preguntarte, ya que tenemos aquí, ¿cómo encuentras tú el tema de capital social en el aspecto de Putman y cómo lo ligarías un tanto desde tu perspectiva en cuestiones electorales? Sí, claro. Bueno, tengo que reconocer que mi área no es específicamente electoral, pero la parte que yo aprendí con la ponencia anterior, pues me dio un panorama de lo que es de manera muy general la parte electoral del Querétaro. En cuanto a Putnam, el ejemplo clave que maneja Putnam es que comunidades más participativas, bueno, pues tienen más posibilidades de desarrollo y vemos las diferencias entre el norte de Italia y el sur de Italia. Son comunidades más desarrolladas, con mejor infraestructura, más democráticas, con mayor participación, con mayor incidencia en la toma de decisiones y comunidades con mayor formación de grupos. Vemos también la parte de Finlandia o la parte de Suecia con mayor, que son uno de los países con mayor capital social y bueno, vemos también una mayor participación de la ciudadanía. Esto también empodera, fortalece a la ciudadanía, la participación, genera los vínculos, los canales para una mayor participación. Pero esta participación no se da de manera aislada y el ambiente que propicia esta participación son estos niveles de confianza que existen entre la ciudadanía y la parte, déjenme ponerlos en términos muy burdos, la parte que está detrás de los movimientos electorales. Entonces es el ambiente que se propicia. Lo que yo les comentaba, una mayor participación no genera una garantía realmente de la participación, sino la equidad en la participación, que las personas se sientan realmente parte del proceso, que se sientan identificadas con el proceso. ¿Y cómo se da esta identificación? Bueno, a través de un proceso más incluyente, de un ambiente más propicio para generar este ambiente incluyente. Muchísimas gracias por la participación. Realmente es un orgullo tenerte aquí con nosotros. Me gustó mucho la respuesta que nos diste, porque también había como analizado la parte del sistema político en el contexto de confianza y percibía un aspecto de desconfianza, por ejemplo, en varios estados de la República, que se ha generado yo creo que por esa falta de capital social, en el sentido de unas redes más estrechas, ¿no?, que generarían un contexto más participativo y que hasta ese punto entiendo que ayudaría, de hecho, al sistema político y también al sistema electoral. Pues muchísimas gracias y a nombre de la... del Instituto Electoral, te queremos entregar un reconocimiento. ¿Algo más que nos quieras compartir? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por este foro. Creo que me llevo también un aprendizaje sobre el proceso electoral de Querétaro. Y gracias por escucharme. Yo tengo una pregunta, doctora. Si en su opinión, por ejemplo, los obstáculos que la ley electoral en el caso de los estados establece requisitos difíciles de
plazo del 3% que mencionaba la compañera para participar en una candidatura independiente, y esos dineros son obstáculos para participar del ciudadano, para poder participar, es un obstáculo, es un requisito legal. Bueno, no me quiero meter en camisa de 11 varas porque desconozco las leyes electorales. Lo único que sí quiero comentar es, independientemente del requisito que establezca la ley, no es una forma de inhibir la participación. La participación se va a generar independientemente del requisito que establezca la ley o no. Tenemos el caso, muchos casos concretos. Claro que los resultados pueden generar un resultado positivo, pueden ser positivos, pueden ser en detrimento o en beneficio de la comunidad. El caso de las autodefensas en Michoacán, independientemente de la ley, existió una participación para proteger a su comunidad. Claro que con el tiempo, si no existen formas de vínculos institucionales, puede deteriorarse este tipo de participación. Entonces, independientemente de los requisitos que se establezcan, existe una participación activa, y esta participación activa se va a seguir generando con canales de mayor confianza, mayores canales de identificación, formas de generar estos vínculos. Entonces la participación va a seguir continuando, independientemente del requisito que establezca la ley. Ciudadana y sobre todo como académica, ¿cuál es tu opinión respecto de las políticas públicas y bueno, de la política mexicana? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista académico y ciudadano? Quisiera que fueras un poquito más específico. Sí, es decir, ¿qué opinas si las políticas públicas que han venido implementando últimamente, para la redundancia de nuestros políticos, han sido benéficas? Si se ha considerado este capital social, esta participación, si se ha considerado al ciudadano, o si tú consideras que siguen siendo políticas detrás del escritorio que no están redituando realmente hacia la sociedad. Es decir, es una perspectiva distinta desde donde lo ve un político, desde donde lo ve un ciudadano y un académico. Entonces me gustaría saber como tu opinión. Claro, pues ahora sí me pongo la camiseta de académica para no entrar en problemas. Lo que sí quiero comentar es que existen acciones públicas que pueden reclamar el capital social y otras que pueden propiciar el capital social. Algunos ejemplos donde propician el capital social pueden ser el caso del programa de oportunidades, donde permitía que se generaran grupos de apoyo, pláticas y grupos de apoyo para solicitar el recurso. Entonces, ahí se estaban propiciando las condiciones para generar el capital social. Sin embargo, existen otras políticas que pueden inhibir el capital social. Y no quiero hablar de un programa específico, porque no quiero criticar un programa específico desde el lado de la academia, pero se han creado acciones que han tenido resultados benéficos para la comunidad o para grupos de la comunidad, y a través de la intervención externa se han inhibido estos lazos, estas redes. Entonces, a veces la intervención externa puede inhibir incluso el capital social, o puede existir capital social en comunidades, pero con fines perjudiciales. Y tenemos el caso de redes muy, muy estrechas de narcotraficantes, donde existe capital social, pero existe capital social negativo, pero existe un ambiente que está propiciando este tipo de capital social que genera un resultado negativo. No sé qué sexenio no se va porque hay regímenes, pero esta es la información desde la academia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos también a la doctora por su participación.
y los invitamos a tomar 5 minutos de receso para continuar después con el programa. Ahora.